Vamos con más ejercicios para practicar. Vamos con el desarrollo de un segundo ejercicio, donde vamos a aplicar la diferenciación logarítmica. Como se lo mencionó en la lección pasada, generalmente podemos aplicarla cuando la operación tiene varias operaciones compuestas precisamente y son particularmente de multiplicaciones, divisiones o potencias, como lo es este problema. Que incluso, si lo aplicáramos de la manera tradicional únicamente con la regla de la cadena, sería bastante complejo porque tenemos una multiplicación de 3 factores todavía. Entonces sería muy complejo. Y ciertamente nos apoyamos en la diferenciación logarítmica. Recordando ya rápidamente sus pasos, lo primero es crear una variable de apoyo, donde a la función g que depende de t, la podemos denominar como una variable de apoyo y. Adicionalmente, cuando tenemos una expresión de una raíz cúbica, ya hemos hablado de esto de manera continua, que lo ideal sería transformarlo como potencia fraccionaria. Es decir, que nos quedaría en el numerador como t menos 1 al cuadrado, que multiplica a 4t más 2 también elevado al cuadrado, que multiplica al valor de seno de t menos 3, dividido para el exponencial de 8t menos 3. Pero todo esto nos quedaría elevado a la potencia fraccionaria de 1/3. ¿Listo? Está expresada como una variable de apoyo. En el siguiente paso tenemos que darnos cuenta que extraemos el logaritmo de cada uno de los componentes. Sencillamente diremos que esto se convierte como el logaritmo natural de y, que esto es igual al logaritmo natural de toda esta gran expresión, que nuevamente la volvemos a copiar, fijándonos que arriba tenemos una multiplicación de 3 factores. El uno que sería t menos 1 elevado al cuadrado, el otro que es 4t más 2 también elevado al cuadrado. Acá tenemos una función trigonométrica que es seno de t menos 3, esto que está dividido para un exponencial de base e de 8t menos 3, y esto que estaba elevado a la potencia 1/3. Bien, tenemos ya aplicada esta primera parte. Empezamos con el desglose de las operaciones logarítmicas. En la primera parte sigue siendo logaritmo de y, pero como lo vimos en un problema pasado, toda esta base se eleva a una cierta potencia. Pero vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Tenemos que bajar la potencia, que es 1/3, y nos quedaría el logaritmo de toda la base. Pero en esta base tenemos multiplicaciones de arriba y al final se divide para este componente. Y sabemos por las propiedades que los logaritmos en una multiplicación simplemente se van a separar como la suma de 3 logaritmos. Por ende, en la parte del numerador nos quedaría como el logaritmo de t menos 1 elevado al cuadrado más el logaritmo natural de 4t más 2 también elevado al cuadrado más un tercer logaritmo que se corresponde con el seno de t menos 3, y todos ellos hacen referencia al numerador. Este viene del denominador, por lo tanto lo pondríamos como menos el logaritmo natural de e, que está elevado a la 8t menos 3. Y listo, pues hemos ganado un poco de tiempo y espacio al aplicarlo de esta manera. ¿Qué nos quedaría de forma pertinente? Simplemente aplicar propiedades de las potencias en los casos que se lo amerite. Es decir, el último desarrollo antes de derivar es que esto nos quedaría como 1/3, y acá a la interna, en estos dos casos en particular, tenemos una potencia. Sabemos que esta potencia baja a multiplicar al logaritmo de la base, quedándonos como logaritmo de t menos 1 multiplicado por 2. Historia similar acá, donde nos quedaría 2 por logaritmo natural de 4t más 2. Y en los otros casos ya nada, solamente lo copiamos como lo vemos, un logaritmo natural de una función trigonométrica de seno de t menos 3. Y en el último caso, sí volvemos a aplicar la propiedad de potencias porque debería bajar toda esta potencia. Solo que es una operación compuesta, apoyémonos con un paréntesis para que quede como 8t menos 3 que multiplica al logaritmo natural de la base, que sería la base e. Muy bien, ya esto ya lo podemos copiar de una manera desglosada para empezar a trabajar con su desarrollo. Pero vale la pena hacer una mención en esta última parte donde nos queda una operación en particular. El logaritmo natural de e como respuesta ya es 1. Es 1 por el factor que es 8t menos 3, por lo tanto ya no lo vamos a considerar en la siguiente parte del desarrollo del ejercicio.
Entonces, cuando ya tenemos esta expresión logarítmica desarrollada, podemos empezar a manejar nuestro problema de una cierta forma que ya se pueda empezar con el desarrollo del mismo y vamos a empezar con su proceso de derivación. Vamos entonces con el desarrollo de la diferenciación implícita. En la primera parte nos queda el logaritmo de y sabemos que esto lo tenemos que representar como 1 sobre y, pero como es y, agregamos la derivada que estamos solicitando, pero lo podemos llamar y' o de y sobre dt en el caso de este problema. El 1/3 es una constante que está multiplicando a toda la expresión, por lo tanto el 1/3 la podemos dejar como una constante precisamente de toda la operación que se está generando. Y si vamos recordando la idea de esto, es que el 2 es una constante también a la interna, 2 y derivamos el logaritmo natural de t menos 1. Conocemos que la derivada de un logaritmo era poner en el denominador el argumento que sería t menos 1 y en el caso del numerador la derivada interna que sería simplemente 1. Más 2, hacemos algo muy parecido en la siguiente parte, el denominador debería conformarse con 4t más 2 y arriba la derivada que simplemente sería el valor de 4. Más, acá tenemos una función compuesta interesante, ¿no? Porque es el logaritmo y debemos trabajar como todo esto. Significa que todo ese gran componente lo debemos mandar al denominador y lo expresamos como el seno de t menos 3 y arriba la derivada interna de todo esto. Y la derivada de seno debería representarse como el coseno con el mismo argumento de t menos 3 por la derivada interna, que sería el 1, que ya no lo consideramos. Y acá la derivada de menos 8t nos quedaría menos 8. La derivada de menos 3 con respecto a t simplemente es 0, por lo tanto ya no lo consideramos. Al hacer el despeje de la función, nos quedaría que y' es igual a 1/3 y el componente y debería pasar al otro lado multiplicando por 1/3. Pero lo regresamos a su nombre original, que si recordamos, esta y ¿a qué equivale? Equivalía originalmente a una raíz cúbica de toda una gran expresión que nosotros vamos a conseguir. Entonces, era la raíz cúbica de, nuestro problema nos señalaba, de t menos 1, que se elevaba al cuadrado, que multiplicaba a 4t, más 2, que también se elevaba al cuadrado, que multiplicaba por el seno de t menos 3. Pues realmente estamos copiando el ejercicio original y todo esto se dividía para una expresión exponencial. Y abajo teníamos el exponencial de 8t menos 3. ¿Listo? Ahora esto multiplica a todo este componente de derivada que simplemente ya la podemos dejar expresada como 2 por 1. Debería ser 2 que se divide para t menos 1. En el siguiente caso, simplemente multiplicamos 2 por 4, que nos quedaría 8, que se divide para 4t más 2. Y acá solamente ya copiamos lo que ya conocemos. Era la división entre el coseno de t menos 3 para el seno de t menos 3, que incluso podríamos escribirlo con alguna identidad trigonométrica, pero la vamos a dejar así. Y finalmente el valor de menos 8. Entonces, bien, es una derivada que si lo hacemos de una manera tradicional, sería bastante extensa su forma de desarrollo y sobre todo su forma de simplificación. Entonces, es sumamente útil este proceso de diferenciación logarítmica, que es una gran ayuda para los problemas cuando involucran, y lo hemos insistido, operaciones de multiplicaciones, divisiones y partes de potencias, porque precisamente radica en la aplicación de propiedades del uso de los logaritmos. Entonces, invitamos a seguir revisando y repasando este tipo de ejercicios con las actividades asociadas para que vayamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué pasa si derivamos el resultado de una derivada? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.